Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Hoy es miércoles 4 de septiembre de 2019 y estamos iniciando nuestro 9º programa de salud mental, donde estamos abriendo mentes, cerrando estigmas. Mi nombre es Manuel Alcalá y les doy la más cordial bienvenida. A continuación les menciono nuestras formas de contacto, que es el teléfono WhatsApp. Para mensajes no olviden poner por favor su nombre. El teléfono WhatsApp es el 33 27 95 35 20. Y también tenemos nuestras redes sociales, que es @rhumanamente. Nos encuentran en Instagram, Facebook y Twitter. El teléfono de cabina es el 3 30 30 53 27. Y nos pueden escuchar en jaliscoradio.com, en la parte azul, donde dice 6:30 AM para Guadalajara y 10:80 para Puerto Vallarta. Y también tenemos un contacto por correo, que es radiohumanamente@gmail.com. Buenos días, Dardo. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Radio Escuchas, muy buenos días. Gracias por estarnos escuchando. Así es, 9º programa. Y muy especial ahora, ¿no? El tema de hoy, familia y salud mental. Tenemos con nosotros al doctor, psiquiatra y terapeuta Mauricio Leija, que si me pongo a leer su currículum, pues se me va el programa, entonces le voy a pedir que se presente a él. Mauricio, muy buenos días. Gracias por la invitación. Yo soy médico, tengo una especialidad en psiquiatría, una subespecialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia, y tengo la maestría en terapia familiar. Básicamente mi trabajo consiste en trabajar con niños que generalmente padecen trastornos mentales y en ayudar a sus familias. Trato de hacer una combinación entre lo que es la psiquiatría infantil tradicional y la terapia familiar, que por supuesto que cuando se trabaja con niños es muy importante la evaluación y el tratamiento de las familias. Pues súper interesante, porque no sé si coincidan conmigo que a veces hay como se contrapuntean los terapeutas con los psiquiatras, y tú ahí tomas las dos áreas y haces como un ensamble para darle un mejor servicio, mejor atención a los niños, ¿no? Sí, porque fíjate, actualmente la mayoría de los interesados en hacer cursos de posgrado en terapia familiar son psicólogos. Incluso esos cursos están muy abiertos a profesionales que se dedican a ofrecer servicios clínicos, como trabajadores sociales, incluso personas ajenas a el quehacer clínico. Y a mí sí me preocupa que hay pocos psiquiatras interesados en tener una formación en terapia familiar, porque realmente va de la mano la salud mental y la familia. Y que aparte es curioso, porque la terapia familiar, que empieza a surgir en la década del 50, empieza a establecerse a raíz del trabajo de psiquiatras, porque estaban interesados en el trabajo con familias de pacientes con esquizofrenia o con anorexia nerviosa. Entonces, en realidad surge como un interés de los psiquiatras de poder ayudar a sus pacientes. Mira qué interesante. Pues el tema de hoy se me hace que sí es muy completo, y a lo mejor ni siquiera nos da el programa, pero pues empecemos con la primera pregunta, Manuel. Sí, nos interesa saber, antes de definir qué es la salud mental, es qué herramientas necesitamos en el hogar para mantener una salud mental. Bueno, primero habría que ver si este sistema familiar, o esto que llamamos hogar, sí, para empezar, merece llamarse así, ¿no? Okay. Les voy a poner un ejemplo. Sí, por favor. A veces algunas parejas acuden a terapia de pareja conmigo, y en la primera evaluación yo les digo, ¿saben qué? Está muy bien que ustedes quieran empezar un proceso de terapia de pareja, estoy de acuerdo en ese interés y los apoyo, pero no estoy totalmente convencido de que ustedes dos sean realmente una pareja, porque en esta evaluación que yo les he hecho durante esa sesión no veo todavía los ingredientes necesarios para que yo los considere una pareja. Entonces, antes de entrar a un proceso de terapia pareja, pues lo que yo quisiera saber es si ustedes quieren ser una pareja de entrada, ¿no? ¿Cuáles serían esos ingredientes, doctor? A lo mejor nunca nos hemos preguntado eso. Sí, claro, no lo preguntamos, y menciono esto en el sentido también de las familias, de que a lo mejor se considera que por el hecho de que algunas personas viven bajo un mismo techo,
eso es una familia o es un hogar, y resulta que no, porque también le he dicho eso a algunas familias, Sí. entre comillas, donde les digo, es que realmente ustedes son solamente un grupo de personas, Que viven ajá, pero cada uno está totalmente desligado del otro. Eso lo vemos, por ejemplo, en adolescentes, y lo platicaba ayer en una charla que di, de que si les preguntamos a los adolescentes quién es la persona en quien más confían, pues resulta que no es mamá ni papá, sino que es un amigo, una amiga, el novio, un primo. Entonces empezamos a ver que no está la confianza entre este núcleo o este ambiente social inmediato presente en estos grupos que llamamos familias. Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación familiar, primero tenemos que ver si existe esa estructura, ese funcionamiento, esos roles, y qué tan bien están haciendo su chamba cada una de las partes, ¿no? Es como una empresa o como una organización que tiene que tener una dirección, una gerencia, el personal que tiene contacto con los clientes o los usuarios, y que eso también se ve en la misma naturaleza, ¿no? Yo comparo mucho una familia con una célula. Una célula tienes un núcleo que es posiblemente de los organelos el más importante, porque ahí está el DNA que manda información a toda la célula y que dirige todo, es como el corazón del organismo, y están los organelos que hacen diferentes funciones, ¿no? La mitocondria, el retículo endoplásmico, cada uno tiene su chamba, pero algo interesante es que los organelos tienen una membrana semipermeable. Es decir, por un lado sí aísla al organelo del citoplasma para que no queden esparcidos en el caos, sino que se delimiten las funciones, pero a la vez hay intercambio de información. Lo mismo sucede con la familia. La familia es un sistema que está dividido en subsistemas u organelos, ¿no? El más importante es el que Minuchin llama el subsistema ejecutivo, que es el conyugal, ¿no? La pareja. Como la dirección de la empresa, ¿no? La pareja, o si es un hogar monoparental, pues uno de los progenitores que tiene mayor responsabilidad y tiene mayor jerarquía y la última palabra con respecto a lo que sucede en el sistema. Y los hermanos también tienen sus funciones. El subsistema de los hermanos también cumple con la función, pues, de ayudar a los niños a socializar, a compartir, a tener conflictos y resolverlos, ¿no? Sí se ha visto que hay una ventaja de que los niños crezcan en un subsistema de hermanos. Los niños que son hijos únicos no precisamente tienen que desarrollar psicopatología, ¿no? Porque se adaptan, pero a veces son como adultos chiquitos, o a veces toda la socialización tiene que venir de la interacción con compañeritos de la escuela o con amigos, ¿no? Fuera del núcleo familiar. Entonces yo veo a la familia como un sistema dividido en subsistemas, pero donde cada uno tiene una función particular y cada uno tiene que hacer su trabajo, ¿no? ¿La familia lleva, por lo que estoy escuchando, algún proyecto hacia algún destino, algún objetivo? Sí, claro, también yo uso la metáfora de un barco, porque realmente es como un capitán o dos capitanes que tienen en sus manos un timón y que están navegando hacia un punto en específico, ¿no? Y que están llevando a la tripulación y a los pasajeros a un destino. Cuando evaluamos familias y no nos queda claro quién es el capitán del barco, o no nos queda claro quién tiene el timón en sus manos, que a veces también no es raro ver que un niño chiquito es el que tiene el timón y que los papás parece que son los pasajeros. Entonces ahí vemos que la estructura de la familia está alterada. Y eso se ha estudiado desde mediados del siglo XX, de que esos cambios patológicos en la estructura familiar sí se relacionan con la presencia de trastornos mentales. Es decir, es como un caldo de cultivo en donde puede germinar la enfermedad mental. Entonces iniciamos con que la familia, la parte fundamental es la pareja. Sí. Y comentabas que a veces no son pareja. Ajá. ¿Nos puedes decir 3 ingredientes, o 2, los que tú digas, no sé, para que sean pareja? Porque a lo mejor tenemos muchas personas la duda de qué sería el ingrediente para yo saber que sí soy pareja de mi pareja. Sí, lo principal es el amor que se tiene. Ese sería el ingrediente principal, que muchas veces ese amor que se tiene en la pareja se va menguando con las dificultades, con lo que Freud llamaba las miserias de la vida cotidiana, ¿no? Ese amor no se alimenta
y se van perdiendo otros ingredientes que también son importantes, como la confianza, y uno que yo exploro mucho en las parejas porque veo niños, la capacidad de hacer un buen equipo con el otro, porque por ejemplo yo trabajo con niños con autismo, con déficit de atención, con discapacidad intelectual, y vemos que estos chicos requieren que mamá y papá estén al 200%, y si ellos no están haciendo un buen equipo para ayudar a ese niño, pues las cosas empiezan a marchar mal, ¿no? Y a veces al niño le va mejor cuando está a cargo del abuelito, o le va mejor cuando está a cargo de la maestra el tiempo que está en la escuela. Entonces, en mi opinión, pues sería el amor que se tiene, la confianza y la capacidad para trabajar en equipo. Muy bien, pues nos vamos a ir a corte en 2 segundos porque nos dijo Luis Fernando que tenemos que cortar. Muy bien, estamos aquí en Radio Humanamente, abriendo mentes, cerrando estigmas. Hay otro corte del minuto 40. Si nos avisan de improviso. La audiencia. Jalisco Radio. No hay salud sin salud mental. Continuamos en Humanamente. Bien, bien, regresamos del primer corte. Agradecemos a todos que se comuniquen a través de WhatsApp, que es el +3 27 95 35 20. Hasta ahorita hay 2 mensajes, uno de parte de Sara, saludos en la cabina, doctor Dardo, felicidades. Y hay otra pregunta de Steffi Salas que nos dice, ¿qué enfermedades se presentan en los niños? ¿Qué enfermedades mentales? Y más o menos a qué edad, es la pregunta de Steffi Salas. Gracias por llamar. Bueno, voy a hablar desde la psiquiatría infantil, que es mi especialidad. El trastorno más frecuente que vemos para los psiquiatras en la consulta es el TDAH, que son las siglas de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es aproximadamente el 5% de la población infantil, o 1 de cada 20 niños, ya sea que sean inquietos y distraídos, o una de las dos cosas, pero a un nivel en el cual puede afectarse el funcionamiento. Y generalmente se manifiesta cuando el niño entra a preescolar o cuando el niño ya entra a la primaria, y que entonces su dificultad para enfocarse en una clase, en sus tareas, en lo que la maestra explica, o su incapacidad para permanecer sentado y guardar silencio, se hacen muy evidentes. Y por eso es que se hace el diagnóstico, pero ahora se ha visto que estos niños ya empiezan a dar señales desde el primer año de vida, ¿no? Son niños que lloran mucho, que duermen mal, que son lo que se consideran niños de temperamento difícil, ¿no? Que representan un reto para los papás, y que los papás a veces, si comparan con otros niños, si es que este hijo es un hijo menor, pues sí pueden decir los papás, es que cuando nació Jaimito era muy tranquilo, dormía toda la noche, y en cambio Pedrito pues nos hizo ver nuestra suerte, ¿no? Cada niño representa un desafío distinto para los papás. Claro. Entonces, los papás, ¿cómo pueden determinar eso? Ahorita mencionaste la comparación con Pedrito y con Jaimito, sí. O el maestro, el kinder, el profesor. Sí, para los niños siempre dan focos rojos. Cuando algo no está saliendo bien, es evidente las señales que da un niño. A veces el problema no es tanto de que esas señales no sean tan visibles, el problema es que se tome la decisión de ir con un psiquiatra infantil, porque a veces los papás caen en un proceso de negación, o a veces simplemente tienen miedo de ir con un psiquiatra infantil. Algo que a mí me preocupa y que lo comento cada vez que puedo, es que muchas veces cuando un niño empieza a dar señales de tener un trastorno mental, y que en niños muy pequeños se puede manifestar, por ejemplo, en un retraso en el desarrollo del lenguaje. A veces si van con el pediatra, al menos a que les pongan las vacunas, o porque tuvieron una gripita o tienen tos, y los padres le comentan sobre este retraso en el desarrollo de los niños, y sí me toca ver con mucha frecuencia que el pediatra dice, no, es que el niño está muy chiqueado, o el niño lo tienen muy consentido, ¿no? Y resulta que no estaba muy chiqueado ni lo tenían muy consentido, sino que el niño no hablaba porque estaba desarrollando, no sé, a lo mejor un trastorno del espectro autista, ¿no? Y que a lo mejor eso retrasó el diagnóstico, y ya el niño tiene 6, 7 años y apenas está
se está evaluando. Claro, alude al nombre del programa, ¿no? Cerrando estigmas. A veces tenemos el estigma sobre la salud mental y por eso no vamos. Sí, sigue pesando mucho. Muchísimo. Hay veces que es genética, doctor, que venga un niño y que empiece a desarrollar algún diagnóstico por genética. Y también hemos visto que es el entorno familiar. Ujú. ¿Qué recomiendas tú para los papás cuando vienes a tener un niño que tiene esa hiperactividad o ese déficit de atención o que se comporta diferente? ¿Qué atención, qué hacer como papás? Bueno, mira, generalmente lo que vemos es una mezcla de factores. Sí hay una influencia genética, es decir, muchos problemas que vemos de salud mental ya son problemas de fábrica, por así decirlos, pero ese problema se intensifica, se exacerba cuando el funcionamiento familiar no es el adecuado, ¿no? Cuando hay un sentimiento constante de tensión en la familia o cuando la comunicación no es clara, cuando el niño no sabe a quién hacerle caso porque mamá y papá se contradicen y forzosamente con uno queda mal, esos niños viven con una sensación de alarma constante porque el niño consciente o inconscientemente sabe que aunque haga A o haga B, va a quedar mal con alguien, entonces que de todos modos va a haber problemas y entonces vive con ese sentimiento de alarma constante. Y se ha visto que si tú tienes una predisposición genética a la esquizofrenia, al trastorno bipolar, a la depresión y estás en ese ambiente, hay más facilidad de que esa semillita de la enfermedad mental empiece a germinar. Por eso es que es muy importante hacer diagnósticos lo más temprano posible y también evaluar a la familia. De hecho, la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia recomienda que todo niño que acude a una evaluación con un psiquiatra infantil debe recibir también una evaluación familiar. Que no es raro que, por ejemplo, niños con problemas de conducta que van a mi consulta y que me dicen los papás, bueno, traemos a Juanito porque es un niño que se enoja mucho y es muy gritón y ya nos ha dado muchos problemas. Y yo le pregunto a la mamá, bueno, pero quisiera saber yo quién es el más gritón de la familia. Claro, pues que puede sacar el cucharón que no está en la olla, ¿va? De algún lado lo aprendió. Y la mamá me dice, no, pues la verdad, el más gritón es el papá del niño, doctor. Yo, ay, es Juanito el que viene al psiquiatra. Y bueno, yo sigo mis preguntas, bueno, ¿y quién es el segundo más gritón? No, pues la verdad yo, doctor, la mamá. Entonces ahí vemos que muchas veces, aunque sí preocupan los síntomas del niño, no es el más sintomático en el sistema familiar. Y a veces con el tema del suicidio, que nos preocupa mucho a los psiquiatras infantiles, sobre todo de niños y adolescentes, pues resulta que cuando un niño da señales de tener ideación suicida, pues a lo mejor sí se movilizan los recursos a favor de ese niño y después te enteras que se suicidó el papá o se suicidó el hermano mayor que estaba en drogas y todo el mundo enfocado en el niño porque él había dicho que se quería suicidar y los demás no dijeron nada. No revisaron el entorno. Ajá, sí, entonces también creo que por eso en Jalisco no hemos disminuido la tasa de suicidios, porque los psiquiatras tomamos solamente al paciente que expresa la ideación suicida y no lo vemos como un problema familiar. Es decir, ¿qué hay en la mente de este niño que dice que se va a suicidar que hace que otro miembro de la familia también esté pensando lo mismo aunque no lo diga, ¿no? Hay un clima o un ambiente de depresión en la familia y por eso muchos adolescentes pues tratan de estar el menor tiempo posible en casa. En su casa. Pues por ahí empezaste el tema, ¿no? De veras son pareja. Entonces una vez que puedes llegar a hacer esa empatía, pues puedes llegar a más lejos teniendo una guía en el mismo canal, ¿no? Y somos lo que vemos, aprenden los niños, lo que vamos viendo. La semana que entra es el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Ajá. Y es otro tema. ¿Te podemos comprometer a que nos acompañes? Sí, claro. Sí, entonces ya tenemos invitado para la próxima semana. ¿Todo bien, Manuel, o no? Sí, muy bien. Esto de la salud mental, regresando al entorno familiar y todo lo que rodea, ¿tiene algo que ver con la zona geográfica, la instrucción de la familia? Esto es una familia preparada de puros personas que tienen licenciatura, ¿tiene que ver la posición económica? Es una mezcla de factores, pero sí. No diría que digamos, la posición económica o el nivel sociocultural de la familia es el factor que más pesa o el más importante, porque mezcla. Sí, por ejemplo, cuando vemos familias con violencia, pues aquí no hay distinción en cuanto a parejo, nivel todo el mundo. social, ¿no? Personas con una buena posición económica o personas en pobreza extrema,
pueden ejercer violencia contra la pareja o contra los hijos. Más bien creo que lo que muchas veces nos toca ver es que las familias que tienen violencia y que por tanto no representan un ambiente favorable para el desarrollo de los niños, son familias que vienen arrastrando pautas de otras generaciones, ¿no? Independientemente de cuánto dinero tengan o dónde vivan. No es raro cuando evaluamos a una familia con violencia que también uno de los cónyuges o ambos han crecido en hogares también con violencia, y que esos papás de estos actuales cónyuges también crecieron en hogares con violencia. Repite el modelo. Sí, de manera que la violencia familiar sí podríamos considerarla en la inmensa mayoría de los casos una pauta transgeneracional. ¿Se aprende subconscientemente y se repite por eso, doctor? O también conscientemente, es decir, la familia es como una escuela en cuanto a que nos enseña a reaccionar. Si yo veo que mi papá al enojarse avienta objetos, pues aprendo que esa es una manera de reaccionar que se vale, que es posible hacer. No puedo yo imitar un modelo que no tengo a la mano o que no tengo a la vista. Ajá. Y es algo interesante porque estas pautas familiares que están pasando de generación en generación, pareciera que por primera vez en la historia se están arraigando más en las nuevas generaciones, por la simple y sencilla de razón de que ahora los hijos pasan más años viviendo en el hogar. Es decir, ahora se van del hogar hasta los 26, 27, 30, 40 años. Todavía no salgo del hogar. Ajá. No, de hecho, Carlos Fuentes, en un libro muy interesante que se llama Todas las familias felices, él habla de que los hijos se disponen a envejecer en el hogar. Entonces es más tiempo en el cual un hijo de familia está expuesto a esta dinámica familiar, ¿no? Y que luego lo va a replicar sin darse cuenta. Entonces todos los que somos miembros de una familia, grande, chiquita, mediana, tenemos mucha responsabilidad porque estamos dando mensajes, ¿cómo le llaman? No verbales. Ajá, somos modelos, aunque también no haya papás, hay hermanos, hay hijos. Entonces yo tengo una responsabilidad de mandar mensajes correctos de cómo vivir en familia. Sí, porque digamos desde que se estudió la comunicación humana por Václavic, pues ya es un hecho científico el hecho de que la comunicación no solamente es lo que se dice de manera verbal, sí, ¿no? Ajá, los niños reciben 1001 mensajes de la conducta de sus papás, que muchas veces son mensajes más poderosos que lo que esos papás están diciendo de manera verbal. Y muchas veces esos mensajes se contradicen y entonces se genera lo que Bateson llamaba un doble vínculo, ¿no? El niño queda atrapado porque está recibiendo dos comunicaciones distintas. Siempre decimos una y hacemos otra, no somos congruentes. Ajá, exacto. Entonces esta incongruencia en el sistema familiar, sobre todo en el subsistema conyugal, que es el que tiene la autoridad, hace que el niño empiece a tener reacciones negativas, ¿no? Que también pasa en una empresa, cuando los directivos empiezan a contradecirse, pues entonces los que ocupan un nivel jerárquico más bajo empiezan a deteriorarse, empiezan a trabajar mal o empiezan a ver la manera de manipular para obtener alguna ventaja. Siempre que hay un problema de conducta en un niño, hay que mirar hacia dos lados. Uno, ver qué ha pasado con el desarrollo neurobiológico de ese niño, por esta parte genética, y ver qué está pasando en el ambiente familiar. Que esto que comentaba yo de hacer buen equipo y de tener confianza, no es raro que cuando un niño desafía, por ejemplo, a su mamá, es porque se siente respaldado por la otra figura. Por el papá, ¿no? Por ejemplo, si la mamá le dice a Juanito, a ver, Juanito, hoy te toca lavar los trastes de la cena, ¿no? Y papá secretamente le dice a Juanito, no los laves, tu mamá está loca, ¿no? El niño ¿Qué pasa, va a desafiar a la mamá, no, tú estás loca, ¿no? Y, ¿cómo puede ser? Y entonces llevan al niño al psiquiatra infantil y pudiera ser que a lo mejor hasta se errara el diagnóstico si vemos nada más al niño de manera individual haciendo el diagnóstico de trastorno negativista desafiante. No, el niño está triangulado en un conflicto conyugal encubierto. El padre le está dando poder para desafiar a la mamá y el niño viene a ser un instrumento que utiliza el padre para atacar a su pareja. Minuchin dice que cuando un niño no puede ser controlado y que parece que es más fuerte que uno de sus progenitores, es porque con mucha frecuencia está sentado en los hombros del otro progenitor. Ajá. Por eso la importancia de evaluar a las familias para ver qué hay detrás de la conducta de un niño. Me queda una duda, Mauricio.
repetimos los patrones y a veces nos hicieron daño. Un niño, 8 años, el papá aventó cualquier cosa Ajá. o le gritó porque el niño sin querer tumbó la taza. Ujú, Y eso le hizo daño al niño y se sintió mal, y se sintió deprimido, y se sintió triste, y lloró y se sintió menos. ujú. Pero pasan 30 años y él lo vuelve a hacer ahora con sus hijos. Cuando a él le hizo daño, ¿y cómo Ujú. funciona el cerebro? ¿Por qué pasa? O cómo cortar eso, que venimos arrastrando lo que tú dices de generación en generación. ¿Cómo Sí. cortarlo? Fíjate que se ha visto que muchas personas con temperamento difícil sí les cuesta mucho trabajo pensar antes de actuar, ¿no? Es decir, hacer esa pausa Reaccionan. en un momento de conflicto, son de mecha corta. Viscerales. Ajá, entonces en ese momento tú no piensas de que, no, es que mi papá actúa así y me hizo mucho daño, entonces yo aquí me freno. No, realmente ese pensamiento no tiene una vigencia en la conciencia que la persona tiene en ese momento. En ese momento pesa más la adrenalina, por decirlo así, y entonces vienen a repetir el patrón. Porque sí pudiera ser que ya calmándose un poco los ánimos, el papá ya experimente sentimientos de culpa y diga, yo estoy diciendo como fue mi padre y la estoy regando, ¿no? Pero no pudo evitar tener esa El impulso, detonación. Eso por un lado, pero también pasa que aún si hay padres que tienen un temperamento más fácil o más apacible y si son capaces de frenarse, a veces cuando vienen de hogares con violencia se van al otro extremo. Por ejemplo, dicen, a ver, yo fui un hijo maltratado, a veces por cosas normales como pedir que me dieran de comer me gritaban o me golpeaban, entonces yo no quiero ser así y me voy al otro extremo, y entonces ahora soy un papá barco, ¿no? Como dicen, que todo lo que el niño quiera se lo voy a cumplir. Para que no sufra lo que yo Ajá, sufrí. sí, entonces desarrolla lo que últimamente se ha llamado el síndrome del niño emperador, ¿no? Donde el niño truena los dedos y prácticamente los padres lo están abanicando con una hoja de palmera. Sí, ¿no? claro. Sí, claro. Entonces, ya sea que repitan el patrón de violencia o se vayan al otro extremo, problemas para la familia y se expresa en la conducta de los niños. Me preocupa también el modelo que pueden tener en casa, pero también hay mucho tiempo que el niño o los que somos niños, etcétera, fuimos niños, estuvimos expuestos a la televisión, a modelos que nos mandan, en este caso hoy las redes sociales, los contenidos estos de que la familia debe ser así. Entonces, ¿el niño también busca ese tipo de modelos? Sí, de hecho los niños actuales como nunca en la historia, su principal fuente de información ya no son los papás ni los maestros, son las plataformas digitales. Y el contenido Ajá, aunque libre, esto, digamos, no se ha llevado mucho a la investigación para Sí. tener números objetivos, pero yo me atrevería a decir que actualmente el 80% de la información que le llega a un niño le llega de las plataformas digitales y un 20% le llega de mamá, papá y los maestros. Cuando si retrocedemos 30, 40 años en la historia y de ahí hasta atrás, el 100% de la Era información que papás. tenía un niño era de los padres y de los maestros, el 100%. De manera que ahora ya ni siquiera es la mayoría de la información que le llega al niño. De manera que entonces se ha cambiado el paradigma para ser papá o ser maestro. Ya no eres la principal fuente de información, ya lo que tienes que hacer es ser un administrador o un orientador Los de estímulos. toda la información que le está llegando al niño, porque al niño no lo vas a mandar a una isla desierta, no lo vas a meter en una burbuja, ¿no? Para aislarlo del mundo. Por eso es la importancia de que los padres, si bien nuestra cultura ya no los pone como la principal fuente de información, al menos que sí conserven la autoridad y que los chicos, sobre todo cuando llegan a la adolescencia, puedan decir, bueno, yo la persona en quien más confío es mi papá o mi mamá, ¿no? Eso nos evita muchísimos problemas y situaciones de riesgo. A veces he escuchado a los jóvenes, tengo hijas adolescentes, y analizo o pienso yo que ellos tienen más confianza en sus pares, en la gente de su edad. Sí, porque se ha creado un abismo como nunca en la historia entre la generación anterior y la actual, de manera que pareciera ser que no hacen clic o no entienden lo que están viviendo, ¿no? Entonces, si el niño se siente que está aislado y que para lo que él considera importante para los papás no tiene ningún valor, entonces se empiezan a apoyar más en sus pares, en sus iguales, y los papás empiezan a perder importancia. De hecho, también hoy como nunca en la historia, los niños incluso llegan a ser más competentes en algunas áreas que sus propios papás. Eso nunca pasaba en toda la historia de la humanidad. Nunca un niño iba a ser más competente en nada que el alumno papá. no superaba al maestro antes. Ajá, y a veces todavía me ha tocado conocer papás donde me dicen, no, pues la verdad le pedí ayuda a mi hijo para que me
ayudar a mandar un correo electrónico, ¿no? Claro, claro. Literal. Ajá, bueno, de hecho yo lo he hecho y esta anécdota la estaba contando el día de ayer. Yo también he hecho eso de que una vez no funcionaba bien el WhatsApp del celular que tenemos en el consultorio y mi asistente decía, no, pues es que la aplicación no responde. Le dije, mira, calma, vamos a esperar a que venga un niño a consulta y le pedimos el favor de que nos arregle el celular y en 2-3 minutos el niño arregló la aplicación y ya funcionaba, ¿no? Sí, así sucede. Y eso, pero eso le da poder a los niños. El niño se da cuenta que es superior al adulto en esas áreas y a la vez al adulto le da inseguridad. Entonces también me parece que como nunca en la historia los padres de familia se sienten más inseguros frente al cuidado y la orientación de sus hijos. Sin palabras. Sí, sin palabras. A mí me pasó una vez que un niño de 4 años, mi hijo me dijo, espérate, se está cargando, cuando yo quería pegarle a una tablet, ¿no? Él mismo iba a los 4 años. ¿Y qué hacemos? ¿Cuáles son las herramientas para poder llevar una familia más funcional? Danos ahí algunos tips, algunos Fíjate, consejos. lo que yo creo que es lo principal es de entrada que los padres de familia le den importancia a su quehacer como papás. Que esto lo he platicado en otras ocasiones porque me parece relevante y casi nunca se menciona. Por ejemplo, si ahorita quisiéramos hacer una encuesta y nos saliéramos a la calle y quisiéramos entrevistar brevemente a adultos jóvenes en edad reproductiva y les hiciéramos solamente 2 preguntas, ¿no? Una entrevista muy breve. La primera pregunta sería, a ver, tú eres un adulto joven en edad reproductiva, ¿tú quisieras tener hijos? Algunos van a decir que no, porque hemos visto que ha cambiado ese modelo, pero los que te dicen que sí quieren tener hijos, si les haces la pregunta de cuáles son sus principales metas o aspiraciones en la vida, ahí se da un desfasamiento en el sentido de que te dicen, ok, sí quiero tener hijos, pero mi principal meta en la vida es tener mi propio negocio, alcanzar un puesto de gerencia, ser dueño de mi propia casa, tener un carro del año, viajar. Pero no mencionan familia, Ajá, hijos. no dicen. La verdad es que pues mi principal meta en la vida, mi principal propósito es pues ser un buen papá o ser una buena mamá, porque quiero tener hijos, ¿no? Entonces tienes una población de adultos jóvenes en edad reproductiva que quieren tener hijos y los tienen, pero que sus prioridades no es conducir o dirigir a una familia. Entonces hemos visto que las familias en esta parte que les corresponde a mamá y a papá han dado un paso para atrás. Hay un libro muy interesante que yo recomiendo que se llama El valor de educar, de Fernando Savater, un filósofo español, y tiene un capítulo de ese libro, se titula El eclipse de la familia, y él nos dice cómo la familia se está empezando a eclipsar, ¿no? Así como el sol empieza a dejar de dar luz porque se le atraviesa la luna, parece ser que muchos factores culturales se le han atravesado a la familia y la familia ha dejado de ser esa fuente, ¿no?, de apoyo y de ayuda para sus miembros. Bien, pues gracias doctor, salimos a corte, no se vayan, estamos aquí en Abriendo Mentes, Cerrando Estigmas. Muy bien, hemos escuchado en estos cortes Oda a mi familia de los Cranberries. Dolores O'Riordan nació en 1971 en Ballybricken, en Irlanda. En el seno de una familia numerosa, ella era la más pequeña de los 6 hermanos. Su círculo estaba muy limitado a la iglesia, colegio, hogar. A partir de los 5 años, Dolores empezó a tocar el órgano en la iglesia y a cantar. Cantaba canciones tradicionales e himnos eclesiásticos y descubrió que su verdadera pasión era cantar. All to My Family, que formó parte del disco No Need to Argue en 1994, para ella fue un tema muy terapéutico. La escribí, dice ella, cuando recién llegué a América con The Cranberries. Estaba lejos de mi familia y amigos. También los artistas viven esta de salud mental, doctor. Sí, claro. Muy bien, pues decía Dardo, ¿qué hacemos? ¿Cómo conseguir información básica, confiable? Porque en las redes y en todos los... hay muchos datos, pero poca información. Entonces, las familias, ¿cómo le hacemos para conseguir información que sea confiable o básica? No sé. Bueno, lo principal es buscar información que venga de expertos, ¿no? Porque me toca mucho verlo en mi trabajo con niños, sobre todo en relación con información de trastornos mentales infantiles, que todo el mundo opina, los tíos, los abuelitos, el señor de la tienda de la esquina, prácticamente todos. Y yo les digo a las familias, a ver,
ustedes le han dado mucho peso a estas opiniones, pero estas opiniones vienen de un experto o no, porque si no vienen de un experto, ¿por qué le vas a dar peso a esta opinión? Un comentario. Ajá, te digo, está bien que busquen opiniones, pero busquen la de los expertos. En este caso sería bueno acercarse a los profesionales de la salud mental. Yo les pongo el ejemplo de mi persona. A mí no me gusta el fútbol y no sé nada de fútbol. O lo que sé de fútbol es lo más básico, o sea, sé que se patea un balón y que tiene que ir a una portería y ahí, ¿no? Pero entonces yo nunca me pongo a comentar sobre un partido de fútbol. Claro. Y yo espero que si algún día me da por comentar, que nadie me haga caso y que ya no, es que Mauricio no sabe nada de fútbol, no le hagas caso, no sé por qué está opinando, ¿no? En el caso de la psiquiatría infantil o de la terapia familiar, todo el mundo opina y no son expertos, y lo que me llama la atención es que esas opiniones sí tienen peso en las personas que las piden. Les hacemos caso a alguien que, Ajá, que no tiene autoridad moral, le dicen. Claro, son Exacto. cocineros. Sí, de hecho, Ramón de la Fuente decía que la psiquiatría se había convertido en una disciplina de dominio público. De café. Ajá, porque todo mundo opina. Sacas un tema de psiquiatría y todo mundo se siente con derecho a opinar. En cambio, no pasa eso con otras especialidades médicas. Si sacas un tema de cardiología, ahí es más fácil que la persona diga, no, yo no soy cardiólogo, yo de eso no sé nada, yo mejor ni opino, no vaya a ser que mi opinión hasta afecte o haga daño. No, en psiquiatría, en salud mental, todo mundo opina. Entonces los padres de familia se ven envueltos en una maraña de información y finalmente se sienten más perdidos que como estaban al principio. A ir con un experto. ¿Se puede encontrar en internet algo? ¿Algunas páginas que sugieran un portal? Yo recomiendo que cuando van a hacer una búsqueda en internet, por ejemplo, poner en el cuadro de búsqueda un trastorno mental o alguna situación problemática, yo lo que sugiero es que entren a Google Académico. Okay. Porque Google Académico, que es una plataforma del mismo sitio, tiene un algoritmo que ordena los resultados dependiendo de la evidencia científica o el valor académico de ese contenido, de ese documento. Porque el Google general, cuando tú tecleas una palabra clave, lo que te va a presentar en la primera página de resultados son los sitios que han tenido más tráfico, no los sitios que son más confiables o que están respaldados por la comunidad científica. O los que pagan, ¿verdad? Por estar sí, o los que pagan. Entonces, muchas veces los papás se meten a Google. Abierto ya. Ajá, y entonces no saben que esas primeras páginas simplemente el algoritmo las posicionó arriba por el tráfico que tienen, no por la evidencia que las respalda. Es Google Académico. Ajá, 3 herramientas básicas para poder llevar una armonía en la familia y el niño crezca mejor. Amor. Amor. Que se traduce Esa en... me la- Fíjate, en una ocasión le preguntaron a Sigmund Freud, le dijeron, profesor, ¿qué es la salud mental? Y él contestó de manera muy sencilla y muy puntual, es la capacidad de amar y de trabajar. Si en las familias se está perdiendo esta capacidad de amar, hay que ver qué está pasando con la salud mental. A veces no es algo voluntario, a veces mamá está deprimida, papá tiene un síndrome de burnout o de desgaste profesional, los hijos están sufriendo bullying y entonces desarrollan cuadros psicopatológicos que disminuye esa capacidad de amar, porque cuando estamos deprimidos, esa depresión nos envuelve como en una burbuja. No podemos ir más allá, no podemos ser empáticos con los demás o tener una expresión de afecto porque nos sentimos mal. Entonces, cuando vemos que el amor en la familia ha disminuido, hay que ver qué pasa con sus miembros, si alguno requiere ir a una terapia psicológica o ir a una evaluación psiquiátrica, y después de eso ver las prioridades de la familia, ¿no? Hacer un alto y decir, a ver, esta familia hacia dónde va, ¿no? Es como un barco, ¿cuál es el destino? ¿Cómo se sienten los pasajeros en ese viaje? ¿Quién está tomando el timón del barco? Establecer prioridades y acercarse a los profesionales, escuchando opiniones de los expertos. Puedo traducir amar como preocuparte por el otro, poner atención a las actividades del más chico, tener actividades en común. Claro, salirte de ti mismo y ver por el bien de ese ambiente social inmediato que le llamamos familia. Porque si yo no encuentro un apoyo, una retroalimentación, una confirmación en ese ambiente social inmediato que llamamos familia, pues yo me voy a sentir muy mal. O lo voy a buscar por fuera y a lo mejor tampoco lo voy a encontrar. Ahí no hay, como hemos dicho, todos los que nos hemos casado, etcétera, escuela para padres. No,
Ser papá es un camino largo y pedregoso, y aunque no lo queramos, es un proceso de ensayo y error. Aquí lo que importa es tu interés en hacer bien tu trabajo. Te vas a equivocar, pero no importa. Vas a aprender a ser el papá que necesitan tus hijos. No puede haber alguien que diga, es que yo soy un muy buen papá. Bueno, a lo mejor para este niño, pero este otro que les ha costado más trabajo porque es un niño a lo mejor con autismo, con déficit de atención, con un coeficiente intelectual bajo, a lo mejor ya no es tan buen papá de ese otro niño. Realmente los padres en este proceso de ejercer sus funciones parentales tienen que ir aprendiendo qué recursos tienen ellos que desarrollar o movilizar en favor de cada uno de sus hijos. No podemos tratarlos igual, ¿verdad? No, por eso es que la experiencia de los hermanos es tan distinta, ¿no? Porque realmente cada hermano tiene un papá diferente o necesita un papá diferente. Sí, y a veces escuchas a gente que se expresa súper bien de su papá. 3 hermanos, uno dice que su papá era golpeador, otro dice que era súper amoroso y el otro dice que nunca estaba. Ajá, y es el mismo papá, ¿no? Y puede ser que de 3 hijos, un hijo pueda preservar su salud mental si el papá está al 50%, y otro hijo requiere un papá al 100%, y otro requiere un papá al 200%. Entonces, es un papá diferente para cada hijo, una mamá diferente para cada hijo. Y lo que el hijo te demanda o te pide, finalmente sí se convierte en una radiografía de tus capacidades y de tu salud mental. Ahí se pone en juego. Muchos adultos que eran exitosos y que les iba bien, cuando se enfrentan al trabajo de ser mamá o papá, ahí es en donde se dan cuenta que tienen muchos déficits y que están dañando sin quererlo a sus hijos. Y por eso se deben de acercar a los profesionales de la salud mental. Claro, psicólogos, psiquiatras, cursos psicoeducativos, porque a veces tenemos el estigma, volvemos al tema, ¿no? De que eso no es para mí, yo estoy bien y seguimos dañando una relación familiar y por consecuencia nuestros... Claro, y ante la menor sospecha, por ejemplo, si yo creo que tengo una muela picada y no estoy muy seguro, pues no pasa nada, voy al dentista y ya que él me diga, ¿no? Si yo tengo dudas de que mi salud mental no está bien, pues no pasa nada, voy con el profesional y ya si me equivoqué y me dice que estoy bien y estoy dado de alta, pues qué bien. Y si no, pues ya me empiezo a tratar, ¿no? Como todo en la vida, ante la menor sospecha de que algo está saliendo mal, pues ¿por qué no buscar la ayuda del experto, del profesional en ese campo? Sí. No, pues tenemos mucha tarea, entonces, como padres de familia, como miembros de la familia, hermanos, hijos, tíos, abuelos, porque también hay muchos abuelos que cuidan niños, etcétera, ¿no? Entonces hay mucha tarea por hacer. Sí, Informarse. Sí, hasta el perro de la familia tiene su chamba y su rol y lo tiene que hacer bien, ¿no? Buscar traje a la medida. Sí. Ahí tengo que dar un comercial. Recuerden que estuvimos hablando en los programas anteriores de depresión y ansiedad, perdón. Los invitamos a que participen en el curso gratuito que Humanamente, junto con el Instituto Municipal de Mujeres de Guadalajara, dará a partir del 9 de septiembre, tanto para las personas que tienen estos diagnósticos como para familiares. Aprovechen y asistan, por favor anoten el teléfono de Humanamente donde les darán mayor información. Es el 333-3642-8387, lo repito, 3642-8387, Instituto Municipal de Mujeres de Guadalajara, pláticas a partir del 9 de septiembre. Doctor, ¿dónde te podemos localizar? Si quieres dar tu teléfono. Sí, yo estoy en el Hospital Puerta de Hierro, Sí. que está frente a Plaza Andares, y el teléfono es 3611-4362. Con un 33 antes, Sí. porque ya se marca a 10. Sí, ya somos 10 dígitos. Ajá, entonces era 33, 36, 11, 43, 62. Muchísimo tema, muchísimas inquietudes. Hablamos mucho sobre los niños, pero por ahí se tocó un punto que era que los adolescentes confían más en cualquiera de sus amigos en la calle o de las redes sociales o de todo, que en tener la confianza con sus padres. ¿Cómo podemos revertir eso, Mauricio? Yo a veces lo que hago, primero también está la parte de validar esta red social que ha ido tejiendo el adolescente para sobrevivir. Y entonces en mi trabajo como terapeuta familiar yo me he ampliado mucho al grado de que digo, bueno, va a venir la familia, pero también van a venir los amigos del hijo adolescente o el novio del hijo adolescente. Es más, también van a venir los papás de los amigos. Y aquí nos reunimos todos, aunque seamos 20 personas, y es más, hasta le ponemos llave a la puerta del consultorio y no salimos hasta que no se resuelva el problema. Porque en mi opinión, cuando se trata de ayudar a que un miembro de la familia salga adelante
por un problema de salud mental, generalmente tenemos buenos resultados si la familia participa y se enfoca en ayudar a ese miembro a salir adelante. Cuando no tenemos esa participación, pues entonces el pronóstico se empobrece. Pero primero hay que evaluar si la familia está dispuesta a participar, si está dispuesta a movilizar sus recursos para ayudar a uno de sus miembros. Entonces yo invito a todos los interesados. Por ejemplo, cuando veo a un niño pequeño, yo me pregunto quiénes son los adultos más importantes en la vida de este niño. Bueno, pues si es la maestra, si es un padrino, si es el cura de la iglesia local, si es un amigo cercano a la familia, si es el profesor de natación, no pasa nada, yo lo cito a la consulta, hago la invitación. Ahora, a veces no van, ¿no? Pero yo los invito a participar y entonces reúno a todos los adultos que están interesados en un niño. Y entonces trato de mover esos esfuerzos para que el niño pueda salir adelante. Ya no solamente el trabajo con la familia. Si a veces queremos ver como que la persona que tiene el diagnóstico es la persona que está mal, pero pues afecta a todo el entorno y todos están involucrados y en cierta manera creo que todos somos responsables. Sí, y fíjate, incluso aún cuando tú digas, a ver, tenemos a un niño o un adolescente con un trastorno mental y ya evaluamos a la familia y la familia está perfecta, supongamos que sucediera eso, aún así vale la pena hacer terapia familiar, no para componer entre comillas a esa familia, sino que si la familia está tan bien, pues entonces el terapeuta familiar es un administrador para tomar esos recursos de la familia y ayudar al niño. Pues que mejor que la familia esté bien, pues con mayor razón damos terapia, ¿no? La terapia de familia no nada más es para las familias que tienen conflictos o tienen problemas, también son para las familias que funcionan bien cuando un individuo está padeciendo un problema o tiene un síntoma, incluso fuera del área de la salud mental, como un cáncer o alguna enfermedad terminal, algún problema crónico degenerativo. Por eso es que sería bueno que todos los hospitales, más aún los que internan niños y adolescentes, tuvieran servicios de terapia familiar, para que las familias pudieran tener este apoyo y pudieran ellas ser el soporte que esos hijos necesitan. Sin embargo, nos topamos con que la realidad es otra y no solamente no tenemos terapeutas familiares en los hospitales generales, no tenemos terapeutas familiares ni siquiera en los hospitales que se dedican al cuidado de la salud mental. Entonces a lo mejor estamos a siglos de que podamos manejar este ideal. Iniciaste diciendo que era como una empresa. Ajá, exacto. La familia. Y aquí, después de esta reflexión, digo, la empresa siempre puede estar mejor, la Claro, familia siempre puede estar mejor. Sí, siempre hay áreas de oportunidad. Para seguir adelante y es responsabilidad de todos, ¿no? Exacto. Comentario final, doctor, nos tenemos que ir. Bueno, agradecerles a ustedes el interés por este espacio. Para mí es muy importante poder hablar sobre la terapia familiar porque creo que lo comentábamos fuera del aire. Me preocupan dos cosas. Una, que los que se interesan en la salud mental no les parece atractiva la terapia familiar. Hoy por hoy la terapia cognitivo-conductual y el psicoanálisis siguen siendo las psicoterapias más taquilleras, tanto las que busca el usuario como las que busca el profesional para entrenarse. Y por otro lado, las instituciones educativas o de salud no están contratando terapeutas familiares, entonces también no hay un campo laboral y creo que con el paso del tiempo nuestra sociedad le va a llegar la factura, ¿no? Tenemos que empezar a preocuparnos por las familias. Gracias, doctor. Manuel. Pues agradeciendo, doctor, que tu interesante charla. Agradecemos a Luis Fernando, muchas gracias por todo. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana, el 11 de septiembre a las 9 de la mañana, donde estaremos abriendo mentes. Cerrando estigmas en un programa más. Muchas gracias. Gracias.